Bienvenidos a mi canal con Tengo un mensaje para ti. Hoy vamos a hablar de la Unión Europea, del gobierno del PP, de la miseria y de la precariedad que vivimos muchos españoles, demasiados españoles. Hace unos días que viene resonando en las noticias, en los noticieros, en los periódicos, en las radios, que la Unión Europea está exigiéndole a España más recortes, más ajustes. Yo me pregunto si en la Unión Europea se creen el país que pinta el PP cuando va por las fronteras de Europa, diciendo que este es el país de las maravillas, el país donde todo va sobre ruedas, porque de lo contrario, si se conoce en la realidad que vivimos un gran porcentaje de la población de este país, tengo que pensar que los principios de solidaridad con que fue fundada la Unión Europea son tan hipócritas como las personas que lo gobiernan, son tan insensibles y son realmente más que austeros, porque una cosa es la austeridad, el no despilfarrar el dinero, en cuidarlo y en darle el uso adecuado, ¿no? Y otra muy diferente es implantar un régimen restrictivo que ha llevado a 5 millones de personas eh, al mismo nivel de paro que tenían en el 2011 cuando asumió el PP, a la precariedad y a la miseria. En este país, por más que quieran pintarlos con bonitos colores, reina la precariedad. El estado de bienestar fue abolido por un gobierno intransigente con la sociedad. Un gobierno que ha sido el gran benefactor de los empresarios, de los banqueros, de los capitalistas, de los grandes grupos financieros. Pero ha sido el verdugo de la población, de los trabajadores, de la franja más vulnerable de la sociedad. Y lo que ha hecho es empobrecer al pueblo de manera tal que hoy en día no solamente hay casi 5 millones de desempleados, 2 millones son desempleados de larga duración, la gran mayoría de ellos sin prestación, sin ningún tipo de recursos, que viven de buenamente de lo que pueden darles sus familiares más allegados, sus padres. Este país ha sido quebrado, ha sido destruido, y no justamente porque Cataluña quiere independizarse, no. Eso es un caballito de batalla que utilizan los políticos para engañar a la gente, para engatusar a la gente. La realidad, la verdadera realidad, la vivimos quienes no tenemos un empleo o quienes tienen un trabajo, sí, pero con un sueldo mezquino y con un contrato basura. Yo de verdad es que no entiendo al señor presidente en funciones que nos representa aún en este país y de cara al mundo, porque hace poquito salió fotografiado en Bruselas saludando efusivamente a la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, y reafirmando que volverá a recortar de ser electo nuevamente presidente. Ahora me dirijo pura y exclusivamente a los 7 millones de votantes, por ahí, más o menos, que tiene el PP. ¿Cómo es posible que, siendo testigos de la precariedad, de la miseria que este partido ha instaurado en este país, donde hay niños
desnutridos, malnutridos, donde hay pobreza, que han pasado los límites de pobreza, ¿cómo es posible que sigan siéndole fieles a un partido que ha destruido a la sociedad, que ha quebrado y ha dividido el país? Yo no creo que haya 7 millones de poderosos que son los que realmente se han beneficiado. Hay más, hay trabajadores que votan al PP. Y yo me pregunto si esos trabajadores en algún momento se han dado cuenta de que la derecha, los partidos de derecha, no gobiernan para los trabajadores, no favorecen en sus gestiones políticas ni gubernamentales a los trabajadores. Es cuestión de sentido común, es cuestión de raciocinio, es cuestión de inteligencia, de detenerse a pensar y dejar de lado los partidismos, porque los partidismos conllevan a la necedad. Yo no puedo ser partidista 100% de una franja política, no. Yo voy a ir a por lo que yo crea más justo, o lo menos ingrato, lo que me identifique más, de acuerdo a mis necesidades y a las necesidades de la gran mayoría de la gente. No sé yo, pero hay mucha gente que realmente vota por partidismo, porque los abuelos y los padres eran del PP, por ejemplo, que es el partido que en este momento estoy mencionando, pero también los hay del PSOE. Estos grandes partidos conllevan una trayectoria política en este país. Y por cierto, ambos están involucrados en temas muy realmente delicados como es la corrupción. Hoy por hoy hemos sabido que al PP le han impuesto una fianza, por llamarlo de alguna manera, de 1.200.000 euros por esos famosos sobres en B, por esa financiación ilegal. A ver, por sentido común, ¿se puede confiar en un delincuente? ¿Podemos confiar en alguien que, por ejemplo, entra en nuestra casa y nos saquea la casa, nos roba lo poco que tenemos, nos deja en la intemperancia? Eso es un robo, es un delito. A menor escala, ¿podemos confiarle nuestro destino, nuestras vidas a esa persona? ¿Se las confiaríamos? Yo personalmente creo que no. Mejor dicho, estoy segura de que no. Esto es lo mismo. Estamos siendo gobernados por un partido político donde el gran porcentaje, la gran mayoría de sus integrantes están comprometidos de una u otra manera como presuntos corruptos. Están siendo investigados por presuntas causas diferentes de corrupción. No es una ni dos, son muchas y de muchos años. Y no solamente el PP, también el PSOE. Vuelvo a insistir, es que ambos van de la mano. Aparentan una ambigüedad, una oposición ante los ojos de la ciudadanía. Pero llegado el momento donde realmente importa para sus propios intereses, para sus beneficios y para el de sus patrocinadores, se alían, se unen en contra del bienestar de las personas de a pie. El PSOE lo ha demostrado en estos 4 meses de negociación. Se alió con Ciudadanos. Ciudadanos que ha criticado a Podemos, que ha tratado de tractarlo y de borrarlo del mapa político, pero no ha podido, porque hay 5 millones
189.330 personas que lo hemos votado y que lo volveremos a votar. Y sin embargo, sin dudarlo, fue asesorado por Felipe González, toda una institución dentro del PSOE, y por Zapatero. Se cogió el avión y se fue a Venezuela. La gran criticada, el gran caballito de batalla con que el PP y el PSOE ha vilipendiado gratuitamente a Podemos y a sus dirigentes. Sin embargo, ¿sabe la opinión pública que el PP es quien le proporciona las armas a Venezuela, el armamento a Venezuela, que le vende armas? ¿Sabe la opinión pública, saben los votantes del PP que les vende, que han hecho un negocio redondo, porque en la historia es el mayor que se ha firmado y que se ha llevado a cabo con Arabia Saudí, y que Arabia Saudí es quien le proporciona las armas al terrorismo de Siria? Yo no puedo creer que ante tanta atrocidad aún haya personas que siguen fiel al PP. Si nos retrotraemos en el tiempo, recordemos en el gobierno de Aznar y su alianza con Bush y con Blair en las Azores, en una guerra que fue ilegal e inútil como todas las guerras, y que solo perseguían un interés común, que era mentira lo de las armas nucleares, y fue demostrado, y fue publicitado, porque es lo bueno que tiene Estados Unidos, que tanto publicita lo bueno como lo malo. Acá no, acá solamente lo que atañe al oficialismo. Los medios se hacen eco para favorecer al oficialismo, pero la verdad brilla en su ausencia. En aquella época, el pueblo español salió a la calle y dijo no a la guerra. Pero el señor Aznar, que pertenece a la derecha de este país, hizo caso omiso de la voluntad popular. Le dio exactamente igual, porque la gente de la derecha, la gente del PP, es así. Es así. Llevan en su sangre, corren por sus venas, lo que es esa savia de la opresión, la savia de la dictadura, la savia del feudalismo. Lo llevan intrínseco en su interior, es parte suya, parte de su idiosincrasia, no la pueden negar. Entonces, están representando a un sistema democrático, avalado por el voto de algunas personas. Y digo algunas, porque en este país son 46 millones, de los cuales 7 han votado al PP. O sea que de mayoría, nada. Y a mí me gustaría que si se implantara el voto obligatorio, ver realmente cuántas personas lo aplauden y lo siguen. Yo ya he hablado en otros vídeos de lo que significa la palabra democracia, gobierno del pueblo, soberanía del pueblo, elección del pueblo. El pueblo elige al candidato que mejor le parece lo va a representar y va a defender sus derechos y su estado de bienestar. La soberanía del pueblo es la mayoría, es el resultado de esa elección. En este caso, el 20 de diciembre no hubo tal, porque ningún partido logró la mayoría, mucho menos la mayoría absoluta, como pretendían algunos, para un gobierno. De cara al 26 de junio, que tenemos una nueva cita en las urnas, pues lo que deberíamos hacer es sentarnos a reflexionar y a tener en cuenta las personas que están pasando hambre, las personas que están sin trabajo, la miseria, porque por mucho que intenten ocultarlo, en este país hay mucha gente que vive en la calle, hay mucha gente que vive en lugares que en Brasil se podrían tildar de favelas, ¿vale?
en la Argentina de Villas Misterias, en Uruguay de Cantegriles, gentes que no tienen recursos, gente que viven en la indigencia, gentes que viven de la caridad, gente que se ha quedado en la calle debido a una gestión deficiente y antisolidaria que ha llevado adelante durante estos últimos 4 años el PP, quien prometió crear 3 millones de puestos de trabajo y no creó ninguno, destruyó el empleo, destruyó las condiciones laborales con la famosa reforma que sacó, destruyó el salario, destruyó los derechos, creó la ley Mordaza para evitar que la gente se manifestara y saliera en defensa de sus derechos. ¿Cómo le llaman a eso? Represión. Es lo mismo que hace Maduro en Venezuela, pero acá, en el primer mundo, lo hace el PP. No es al revés, no es Podemos el que quiere implantar acá el régimen de Venezuela. No, la arbitrariedad, la dictadura, ya la implantaron aquí. Implantaron quienes acabaron con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, con las libertades que todas las personas tienen y que están defendidas en una constitución. Otra cosa, ¿cuántas personas han muerto a causa de esa arbitrariedad, de esa insolidaridad? Creo que, si mal no recuerdo, que hay 125.000 dependientes que están a la espera de su pensión, que no se las han dado. El fondo de pensiones, que lo han tocado, y debería ser intocable, porque pone en riesgo las pensiones de una gran masa de la población, que hoy cobra su pensión y su jubilación, pero que ese fondo que queda, que se prevé que llegue hasta el 2018, ¿de dónde van a sacar para pagar las pensiones y las jubilaciones? ¿Qué es lo que harán? Un nuevo préstamo, un nuevo endeudamiento. Otra de las cosas que ha hecho el PP, triplicar la deuda, una deuda que pagaremos todos, mientras ellos se llenaron los bolsillos, mientras los señores viven en la opulencia, en el lujo, mientras tienen cuentas millonarias en los paraísos fiscales. El funcionario debe de ser leal, la función no debe existir para él, sino el funcionario para la función. El funcionario, ya sea el presidente, el vicepresidente, diputados, senadores, secretarios, prosecretarios, voceros, son empleados del pueblo. Nosotros pagamos sus salarios. Con nuestros impuestos nosotros financiamos el Estado. Si no hay trabajadores, no hay industria, no hay gobiernos, no hay país. Si no hay trabajo tampoco, es toda una cadena. Y la sociedad no se reactivará hasta que el bienestar, el estado de bienestar, regrese a las familias de este país. Eso no es nuevo, eso es de toda la vida. Nos jactamos de pertenecer a la Unión Europea, y la Unión Europea se ha ensañado exigiendo cosas que lo único que ha hecho es deteriorar la sociedad española. Es que es inentendible que por un lado le tienen las orejas al ministro de Economía porque los salarios son muy bajos y no alcanzan a cubrir las necesidades de las personas, y por el otro le piden que recorte. ¿Y esta gente dónde recorta? Recorta donde no se debe. ¿Por qué no recortan los sueldos? ¿Por qué no recortan los sueldos de ellos, no los nuestros? Porque los nuestros ya están recortados, y madre mía que están recortados. Con tijeras muy afiladas han sido recortados. Pues con las mismas tijeras afiladas deberían de recortar sus sueldos, sus lujos.
el estado de bienestar del que gozan a costa del sacrificio de la gente. ¿Por qué se han erigido en una casta especial? ¿Por qué se han erigido en personajes cuando no son más que meros representantes del pueblo, no son más que mandados del pueblo para cumplir una función específica, que es administrar un país, representar a sus pobladores, hacer cumplir las leyes, no manipularlas en su beneficio, no legislar en su beneficio, sino en beneficio de todos? La precariedad, la miseria, el hambre, la incultura se ha instaurado en esta sociedad. La ha instaurado el PP, apoyado por el PSOE. Qué buenos son también. Estuve leyendo unos titulares que la señora del señor Sánchez, Pedro Sánchez, ofertaba trabajo con salarios de 400 euros. Yo creo que eso deben de gastar ellos por día y pretenden que una familia viva con eso, cuando se necesita mucho más que eso. En una familia tipo, formada por un matrimonio y 2 hijos, trabajando los dos a tiempo completo, no llegan a fin de mes. ¿Qué digo a fin de mes? No llegan al 20. Y esta gente nos ofrece la miseria de 400 euros, o de 657, creo que es el salario mínimo interprofesional. El señor de Guindos dijo que dada la situación, trabajar por 50 euros menos es lo mismo. No, no es lo mismo, señor. Si es lo mismo, ¿por qué usted no renuncia a su estado de bienestar, a sus salarios, a sus lujos, a todos sus pluses y beneficios que percibe, y viene a vivir como cualquiera de nosotros con esos sueldos? Dan una ayuda a los parados después que se les acaba, a los que le corresponde, no a todos, después que se les acaba lo que es el paro, la prestación del paro, el desempleo, de 426 euros. Realmente, si una persona puede mantener a su familia con 426 euros, merecería ser nombrado ministro de Economía en este país. Es que es imposible. No se paga ni siquiera el alquiler con ese dinero. Esta situación no se puede prorrogar por más tiempo. Debemos acabar con esta situación. Debemos cambiar. Si no cambiamos la mentalidad, si no reflexionamos, si no nos damos cuenta de que nos han mentido compulsivamente, de que nos han engañado, que se han revestido con disfraces de corderos, cuando en realidad esconden lobos feroces, si vuelven a salir electos, pues vamos a vivir en la intemperancia. Vamos a pasar a formar parte de los países más en estado de desarrollo. En cualquier de esos países que por acá se dicen que son del tercer mundo. Y yo no creo en esa capitulación de que primer y tercer mundo. Para mí son todos iguales, más o menos desarrollados. Pero se supone que vivimos en el primer mundo. Yo diría que realmente se pusieran a pensar si en este país se vive exactamente igual que en Francia, que en Alemania. Son dos grandes países que tienen mucho que ver en la Unión Europea, cuyos sueldos son muy superiores a los que recibimos nosotros, cuyos estados de vida, su calidad de vida, está muy por encima de la nuestra. Acá pagamos tarifas caras y tenemos servicios deficientes. Y me refiero específicamente al gran negocio de la electricidad, Endesa, PEXA, Iberdrola. Nos roban a mano armada, con tarifas que cuando el petróleo ha bajado a niveles nunca vistos, acá las tarifas no solamente no se han mantenido, sino que han subido. ¿Vale? Los grandes señores empresarios de este país se han enriquecido, no han dejado de ganar. Quizás no hayan ganado lo mismo, el mismo porcentaje que años anteriores, pero no han dejado de ganar. Han seguido enriqueciéndose.
han seguido llevándose el empleo, el trabajo, a otros países del tercer mundo, donde trabajan por salarios de hambre, por menos de €1 al día, donde trabajan niños, se esclavizan a los niños, se sufructa el trabajo de los niños, cuando los niños tienen que estar en el colegio, aprendiendo, educándose, formándose y jugando, disfrutando de su infancia. Esos empresarios se han lucrado, y el resto de los empresarios también. Los que más han perdido han sido los autónomos. Los autónomos en este país nos están borrando, por un lado, y por el otro lado el gobierno se ha jactado de decir que forman parte del gran flujo de empleos de este país y que los ha favorecido, y es mentira. Cualquier persona que quiera ser un emprendedor, que quiera formar una empresa de lo que sea, un negocio, una tienda, pues no cuenta con medios ni con facilidades. Y es mentira que los bancos los ayudan. Ningún banco da un préstamo para abrir una tienda. A mí, por ejemplo, no me la dan. Exigen garantías. O sea que es mentira. No existe eso. Sí existe que los autónomos que están son los pocos que están dando trabajo. Pero lamentablemente los están ahorcando. Lamentablemente los están asfixiando. Si no hay dinero en la calle, si no circula el dinero, ¿a quién le van a vender sus productos? A nadie. Es que eso se cae de maduro. Si no hay dinero circulante, si la gente no tiene dinero para comprar lo mínimo elemental, ¿cómo se va a reactivar una economía? Se reactiva la economía de los grandes, solamente de los grandes. El 26 de junio tenemos que ir a votar, todos, y pensar no solamente en la situación particular de cada uno, pensar en el bienestar general, en el bienestar de nuestros hijos, en el bienestar del país. Este país no sale a flote si sigue en manos del PP o del PSOE. Este país no tiene futuro si sigue en manos de los grandes capitalistas, del IBEX 35. Seguiremos empobreciéndonos, seguiremos teniendo menos derechos, menos salud, menos educación, menos vivienda, más carestía y mucha más miseria. A mí realmente siento mucha impotencia cuando escucho hablar al PP, cuando escucho que dice el voto útil y responsable. España, en serio. España no es una broma, señores. Nunca lo fue. El voto útil y responsable es aquel que vamos a introducir en la urna que sea un futuro, un horizonte nuevo. Porque este horizonte oscuro y tormentoso, lo único que nos ha dejado son sinsabores. Nos ha dejado deudas, dolor, angustia y muerte. En Europa, en la costa de Italia, en la costa de Grecia, siguen naufragando inmigrantes y la Unión Europea no hace nada. Todos los días muere gente y no les importa la vida de las personas. ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es humanidad? Pues no. Yo creo que es hora de que le pongamos un punto final, de que apostemos por un cambio, que apostemos por un futuro, por el progreso, por volver a recuperar el estado de bienestar, no el mío solo, el de todos, porque en la sociedad no vivimos solos, vivimos juntos, somos una masa compacta que si nos unimos y formamos un bloque, pues entonces nada ni nadie podrá detener el avance y el progreso. Nada ni nadie nos llevará por delante. Pensémoslo, meditémoslo, reflexionemos, démonos cuenta de que si el pueblo se une, si todos nos unimos, podemos lograr un cambio favorable a nosotros, porque favorable al capitalismo, al IBEX, a los empresarios y a los banqueros, ya lo han tenido en bandeja.
El PP se los ha dado en bandeja. Les ha dado todo, hasta los dineros públicos para rescatar a los bancos. Pensemos, reflexionemos, usemos la inteligencia que todos poseemos y hagamos lo mejor posible por el bienestar general. Espero no haberlos aburrido y sí haber creado una semillita que espero que germine para que todos nos sentemos a pensar, a reflexionar y a darnos cuenta de qué es realmente lo que nos hace falta, de qué es lo que necesitamos en este mundo. Y en este mundo necesitamos más solidaridad, más justicia social y sobre todo defender los derechos humanos de todos, los derechos fundamentales, la libertad y la vida. José Artigas dijo: con libertad no ofendo ni temo, y eso debe de prevalecer. José Artigas fue un libertador que liberó el Uruguay del poder extranjero, y también dijo: mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Eso quiere decir que su autoridad se la había dado el pueblo, pero que ante la presencia del pueblo prevalecía la voluntad del pueblo. Así es la democracia, señores. Esa es la verdadera democracia. Pensémoslo. Gracias por acompañarme. Como siempre os digo, si les ha gustado, pues dedito para arriba. Si no les ha gustado, dedito para abajo. Si tienen un comentario, déjenlo y lo charlamos. Estas charlas están destinadas a concienciar a la gente, a unirnos, a sembrar un poquito lo que es la humanidad, la calidad humana, a recuperar la fraternidad y la conciliación. Hasta mañana en un nuevo video. Gracias.